Reciban un cordial saludo, muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con, con la hipótesis en la investigación cualitativa para aclarar algunos conceptos que nos faltaron de la presentación anterior. Entonces, ya habíamos visto que era hipótesis y demás. Hoy vamos a especificar las hipótesis en la investigación cualitativa, simplemente tal vez para aclararles a ustedes algunas dudas que espero les pueda servir esta segunda presentación de la unidad 2. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? Tenemos varios autores. Entonces, en los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa. El primer término en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la recolección de datos. La investigación cualitativa no implica hacer declaraciones sobre las relaciones entre una variable dependiente y una independiente, como es lo común en los estudios cuantitativos, porque su propósito no es comprobar hipótesis. Entonces, a diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa no tiene que comprobar las hipótesis, se van construyendo a medida que se van avanzando en la investigación cualitativa. Durante el proceso el investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos o las hipótesis son uno de los resultados del estudio. Es decir, que mientras vamos avanzando en la investigación, se van tal vez ampliando las hipótesis de los temas. Las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador y las circunstancias. Desde luego, no se prueban estadísticamente. Acá hay que tener en cuenta, tal vez en un tipo de investigación mixta, pues vamos a utilizar herramientas estadísticas, pero en varios recursos bibliográficos afirman que las hipótesis en investigación cualitativa no utilizan métodos estadísticos. Pero pues también depende pues la metodología que vayan ustedes a utilizar o que vayamos a utilizar en este caso. Las suposiciones en la actividad de investigación implica tomar decisiones y actuar en relación con muchas cuestiones a lo largo del proceso de investigación. Es decir, que tenemos que, para poder generar estos supuestos, tenemos que formular varias preguntas, como el qué, cuándo, dónde, cómo, con quién, entre otras. Además, todas las hipótesis y proposiciones derivadas de los datos deben revisarse de manera continua, cotejándolas con los datos que van llegando y modificarlas, extenderlas o suprimirlas cuando sea el caso. Entonces, en una investigación cualitativa, lo que suponemos como respuesta tentativa en la investigación cualitativa es una posibilidad perteneciente o relativa a nuestro modo de pensar o de sentir y no a objetos en sí mismo. Es decir, que estas hipótesis se basan mucho en lo que el investigador supone o presupone que va a ser su investigación o va a encontrar. Mientras que en las hipótesis como respuesta tentativa en investigación cuantitativa es una posibilidad perteneciente o relativa al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera o de sentir de este, ¿cierto? Entonces, en una es nuestro modo de pensar y otra, la hipótesis se da relativa al objeto en sí mismo. A partir de los datos y deducciones, cuando se plantean hipótesis sobre las relaciones entre los conceptos, las relaciones también se derivan de datos, pero de datos que han sido abstraídos por el analista
a partir de los datos brutos. Acá es cuando vemos la revisión de literatura, todo esto que nos ha arrojado, que ya lo hablábamos en las clases anteriores, revisar la literatura, revisar el comportamiento de esta sociedad particular de nuestro tema de investigación, estos datos específicos. Entonces acá ya se toman unos datos que han sido extraídos y deducimos o inducimos esta información. ¿Cómo se construyen estas hipótesis en la investigación cualitativa? Deductivamente se pueden hacer, ¿cierto? Decimos que la investigación cualitativa es una investigación inductiva, nos induce, pero en este caso de formular las hipótesis se construyen deductivamente. Deducimos y captando los elementos y contenidos de un fenómeno apoyados en concepciones teóricas y presentándolas como respuestas directas a la pregunta de investigación, incorporando en ellas las categorías de análisis. En pasos analíticos posteriores, tales como la codificación axial selectiva, los datos se reagrupan por medio de oraciones sobre la naturaleza de las relaciones entre las diversas categorías y subcategorías. A estas oraciones que expresan una relación se les puede denominar hipótesis. Es decir, que nosotros ya vamos aquí a agrupar esta información, este análisis de la información en unas categorías. Y de estas categorías, que son unas categorías abiertas, las vamos a agrupar en categorías axiales, que ya, o en una codificación axial, que ya ahorita lo vamos a definir. Y estas oraciones que derivan de esta codificación axial se denominan estas oraciones que surgen de allí, se les suele denominar hipótesis. La estructura teórica resultante nos permite formar nuevas explicaciones sobre la naturaleza de los fenómenos. Entonces tenemos que tener un análisis del material que requiere la codificación. En este caso tenemos una codificación abierta o de primer nivel, donde se comparan las unidades para crear categorías o códigos. En este caso, la codificación abierta resulta del examen minucioso de los datos para identificar y conceptualizar los significados que el texto contiene. Los datos son segmentados, examinados y comparados en términos de sus similitudes y diferencias. Estas comparaciones deben quedar registradas en anotaciones que acompañan a cada código. Es importante agregar que existen dos tipos de códigos, abiertos y en vivo. Los primeros conceptualizan el fenómeno a través de la interpretación del analista. En cambio, los segundos son frases literales que expresan las palabras usadas por los individuos. Y tenemos de aquí, de esta codificación abierta que nos da la literatura, que nos da toda esta, básicamente este tipo se utiliza en la investigación fundamentada, es decir, que ya tenemos unos textos predichos, una investigación fundamentada. Y de aquí surge la codificación axial o de segundo nivel, que es de aquí donde al comparar estas categorías surgen unas oraciones, que estas oraciones es donde surgen las hipótesis, que dan lugar a interpretación de los datos, desarrollo de temas y patrones, codificación selectiva para la generación de hipótesis, explicaciones y narrativas. De esta forma, la codificación axial es el proceso de identificación de relaciones entre las categorías obtenidas en la codificación abierta y sus subcategorías. Esta relación está determinada por las propiedades y dimensiones de las subcategorías y categorías que se requieren relacionar teniendo en cuenta que una categoría representa un fenómeno, o sea, un problema, un asunto, un acontecimiento o un suceso que se define como significado para, en este caso, las entrevistas. Entonces,
tenemos que, acá están esta recolección de datos previa, ¿sí? La cual sugiere la codificación abierta, toda esta toma de datos generales. De estos datos generales tenemos la codificación axial o clasificar estos datos generales en subcategorías, ¿sí? Que nos resuelven un problema, lo vamos entre comillas desmenuzando o desglosando. De acá surge una codificación selectiva y ya visualizamos la teoría. Entonces, en este caso, estas codificaciones, ¿por qué se llama codificación axial? Porque porque lo rige un eje que es los datos que se obtienen de esta codificación abierta. El tema va a determinar la configuración de estudio apropiada. Por ejemplo, un estudio sobre cómo los gobernantes ven el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos. Entonces, teniendo en cuenta esta gran problemática, acá lo amplié, le dejé una pregunta muy abierta o una idea muy abierta de investigación, pero pues es como para entenderlo de una forma simplemente a medida de ejemplo, ¿sí? El método principal de la formulación de una hipótesis en la investigación cualitativa consiste en entrevistas con los sujetos del estudio. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase del miércoles, todo esto de entrevistas y demás. Pero, ¿qué vamos a hacer? Para poder generar las hipótesis, también dijimos que a medida que la investigación cualitativa avanza, van surgiendo más hipótesis, se construyen en el transcurso de la investigación. Entonces, una vez teniendo estas entrevistas, donde se formulan las preguntas apropiadas para el estudio, para lo que queremos concluir, para lo que queremos formular en esa hipótesis, entonces hacemos unas preguntas o formulamos unas preguntas y utilizamos estas respuestas para determinar una hipótesis. Un ejemplo, acá ya voy a formular un ejemplo de una hipótesis, está, como les digo, general. Decimos que las hipótesis se construyen a través o en base a una pregunta. La pregunta ustedes ya la tienen. Entonces, un ejemplo de lo que va a ser mi investigación cualitativa, mi pregunta general fue: ¿por qué la forma de gestionar el agua dulce genera mayor impacto en su disponibilidad que el impacto que causa el cambio climático? Entonces, acá yo digo que una primera hipótesis sería que el problema no es la escasez del agua, sino la mala gestión. ¿Cómo yo induje a esta hipótesis? Porque yo tuve una categoría abierta de decir, y la definí en subcategorías y llegué a la hipótesis de que es una mala gestión de los recursos hídricos y no el cambio climático lo que está generando esta deficiencia o esta mala disponibilidad del recurso. Otra segunda hipótesis con la misma pregunta: ¿por qué la forma de gestionar el agua genera mayor impacto en su disponibilidad que el impacto que causa el cambio climático? Entonces, acá no es primera, acá es segunda hipótesis. Se evidencia una ineficiente gestión del agua dulce, el cual se refleja en periodos de sequía y de reservas vacías. Entonces, en este caso, yo ya hablo de una evidencia, algo que yo ya he visto. Entonces, yo me anticipo, o aquel sujeto se anticipa en favor de una opción. En este caso, se evidencia que el investigador aduce a que es la ineficiente gestión del agua. La gracia de la investigación cualitativa es anticiparse a los hallazgos a partir del conocimiento acumulado y de la experiencia sistematizada. Sí, en este caso nosotros, anticiparnos, estas hipótesis nos anticipan los hechos. Podemos tener varias variables
y dependiendo de estas categorías, de esta información y de estas subcategorías que tengo, como decir, no sé, que acá puede ser la ineficiente gestión, que hay un agotamiento de los recursos hídricos, em, pero no se debe solo al cambio climático, solo la forma de gestionar el agua dulce, a una mala gestión de los gobiernos, a la contaminación que hablaban en la clase pasada, la contaminación del agua generada por las personas que viven allí, en fin, muchísimas subcategorías. Entonces, es decir, que la importancia de la hipótesis en la investigación cualitativa consiste en que éstas permiten decidir la o las técnicas que mejor nos permitan conocer, encontrar, producir la información que necesitamos para responder a nuestro objeto de estudio. Entonces decimos que la investigación cualitativa se va también formulando, las hipótesis de la investigación cualitativa se van formulando y se van construyendo a medida que avanza nuestro documento. Que a diferencia de la investigación cuantitativa tiene muchas variables, muchos segmentos, son muy largas, muy profundas, las hipótesis en la investigación cualitativa son más sencillas, entre comillas más sencillas, porque depende también el tipo de investigación, se van profundizando a medida que va avanzando este documento. Entonces, espero sus preguntas en el foro, por favor, sus preguntas específicas. Eh, es feliz día. Hasta luego.